Buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a realizar el molde, corte y confección de una ruana y vamos a utilizar la tabla de medidas del abrigo talla 3. En la caja de descripción les voy a dejar el link de la página de Facebook para que vayan allí y encuentren todas las tablas de medidas. Aquí en esta hoja yo ya saqué las medidas del abrigo talla 3. Las medidas que vamos a utilizar son ancho de espalda, contorno de cuello, medida de hombro, largo total y largo de manga. Aquí tengo las medidas. Aquí al frente ya saqué la mitad de ancho de espalda, sexta parte de cuello, la medida de hombro, largo total y largo de manga nos va a quedar exactamente igual. Vamos entonces a iniciar nuestra clase. Tomamos entonces una hoja de papel y vamos a realizar un cuadrado con la medida de largo total, que son 43 centímetros. Vamos a marcar 43 centímetros por este lado y 43 centímetros al largo. Luego de marcar nuestro cuadrado, venimos a esta parte del cuadrado y vamos a marcar aquí la mitad de ancho de espalda, que son 13.5, y la sexta parte de cuello, que son 7 centímetros. Aquí donde marcamos los 13.5 vamos a marcar 2 centímetros para hacer la caída de hombro y unimos con una línea recta estos dos puntos. Por esta parte del cuadrado vamos a marcar 2 centímetros y vamos a hacer el escote que corresponde a la parte de la espalda. Venimos a esta parte del cuadrado y vamos a marcar, vamos a bajar 18 centímetros. Así. Colocamos nuestra regla aquí en el punto de los 18 centímetros y en el punto de la caída de hombro y vamos a trazar una línea recta. Aquí donde está la unión de caída de hombro y la línea recta nos queda un ángulo y vamos a tratar de disimularlo con una ligera curva, así de esta manera. Esta sería la parte del costado de nuestra ruana. Donde marcamos los 7 centímetros de sexta parte de cuello vamos a marcar la mitad, que son 3.5. Vamos a colocar aquí nuestro metro y vamos a marcar 43 centímetros, que es el largo, por todo el ancho de nuestro cuadrado, como cuando estamos marcando la falda circular. Marcamos aquí 43, siempre manteniendo el metro en el mismo punto. Hasta llegar acá a la línea inferior del cuadrado. Unimos estos puntos y hacemos una curva. Que corresponde al largo de nuestra ruana. Quiero mostrarles que al haber marcado aquí el ancho de espalda y bajar los 2 centímetros donde está la caída de hombro, por esta línea vamos a marcar el largo de manga, que son 33 centímetros, y nos coincide perfectamente con los 43 de largo. Si queremos hacer la ruana un poco más grande, sencillamente vamos a variar la medida desde este punto al largo en todo el contorno. Por ejemplo, si la queremos de 48 centímetros, pues simplemente vamos a empezar a marcar aquí 48 y siempre el metro en el mismo punto hasta llegar aquí al otro extremo de nuestro cuadrado. Estaríamos marcando aquí 48. Yo la voy a hacer con la misma medida que tenemos del abrigo talla 3. Por esta línea del cuadrado vamos a marcar de una vez el escote de la parte delantera. A partir de este punto vamos a bajar 6 centímetros y trazamos la curva del escote delantero. Esta ruana le vamos a dejar una abertura de 5 centímetros
solamente la vamos a marcar aquí. Y en este mismo molde entonces tenemos espalda y tenemos delantero. Voy a resaltar y vamos a cortar. Luego de cortar nuestro molde, vamos a cortar un falso para la parte delantera, o lo que llamamos una cogotera, y vamos a marcar entonces el escote de la parte delantera. Vamos a marcar esta parte, y lo que vamos a hacer es que vamos a cortar esta pieza así para poder forrar la parte donde va la abertura. Aquí yo ya tengo marcado, voy a marcar el largo, voy a marcar aquí el largo. Aquí está la abertura de los 5 centímetros. Vamos a bajar unos 3-4 centímetros. Aquí tengo el escote y hago una curva para hacer el falso. Voy a cortar. Aquí tenemos entonces el molde de espalda delantero, y esta es la pieza, el falso que vamos a colocar para forrar la abertura. Para la gorra de nuestra ruana vamos a utilizar los mismos moldes que utilizamos para la gorra del abrigo. Aquí tenemos las 3 partes de la gorra externa y tenemos también la gorra del forro. Entonces voy a colocar la tela y vamos a colocar los moldes. La tela que vamos a utilizar para nuestra ruana es esta. Es un material que se llama fleece. Viene por el lado derecho como especie de tela ovejero y viene lisa por el lado revés. Aquí yo doblé ya mi tela, este es el largo. Yo lo doblé a 45 centímetros de ancho, que es la medida precisa para colocar mi molde. Aquí está el doblez de la tela. Entonces voy a colocar aquí mi molde para marcar la parte de atrás. Para fijar el molde ustedes pueden utilizar alfileres. Yo simplemente coloco las pesas y ya puedo marcar. Entonces voy a marcar la parte de la espalda. Retiro el molde y voy a cortar. Tengo cortada ya la parte de atrás. Voy a marcar aquí el centro del cuello. Voy ahora a colocar el molde para cortar la parte delantera. Voy a marcar nuevamente. Retiro mi molde y voy a cortar. Coloco mi molde nuevamente y voy a marcar donde viene el escote de la parte delantera y donde viene la abertura. Hago la curva del escote delantero y voy a cortar. Voy a abrir los 5 centímetros para la abertura por todo el centro hasta donde está marcado. Y así tenemos la parte delantera y la parte de la espalda de nuestra ruana. Aquí la tenemos. Para nuestra ruana vamos a cortar entonces el falso para forrar aquí la abertura y pegar la gorra. La vamos a cortar en este material. Voy a cortarlo en este material de forro. Voy a cortar un sesgo que lo voy a colocar en la parte de abajo. Y me falta cortar en el fleece la gorra. Vamos a utilizar los moldes de la gorra del abrigo talla 3. Aquí tenemos la gorra del forro
Y tenemos la gorra externa. Acordémonos que la gorra externa viene en 3 partes. Tenemos la gorra y 2 tiras, estas 2 tiras. Voy a marcarlas entonces en la tela roja y luego voy a cortar el forro. Aquí he marcado la tira ancha de la gorra, voy a cortarla. Retiro el molde. Y tenemos la tira ancha de la gorra. Aquí tengo marcada parte de la gorra. Ya coloqué el molde, lo voy a marcar. Y voy a cortar. Esta la tengo que cortar 2 veces. Retiro mi molde. Y corto nuevamente, teniendo en cuenta que me quede derecho con derecho. Y así ya tengo cortada mi gorra. Vamos a cortar esta otra tira. La voy a marcar y la voy a cortar. Retiro mi molde y ha quedado lista la gorra. Esta es la pieza que va aquí y esta es la pieza que va aquí al frente. Entonces tenemos nuestra gorra completa y tenemos nuestra ruana cortada. Voy entonces a cortar el forro de la gorra y los falsos que le voy a colocar en la parte de abajo. En esta que va a ser la tela de forro de la gorra y del falso, ya coloqué mi molde, voy a marcarlo y voy a cortar. Estoy utilizando el molde de la gorra del abrigo, talla 2, el molde que corresponde al forro. Entonces lo marco. Retiro mi molde y voy a cortar. En la misma tela he marcado 4 tiras de 3.2 milímetros de ancho, que es la medida del folder para pegar el falso de nuestras ruanas en la parte de abajo. Voy a cortar. Y aquí tengo cortadas las tiras para el sesgo de la parte de abajo de nuestra ruana. Para cortar el falso de la parte delantera donde va la abertura de nuestra ruana, voy a doblar la tela así. Y aquí en el doblez de la tela voy a colocar esta parte del falso, que va a ir entero. Voy a marcar y voy a cortar. Luego de cortar mi falso, entonces voy a tomar la parte delantera de la ruana, voy a colocar el falso encima, así, y voy a marcar hasta donde viene la abertura en la ruana, que es acá. Tomo el falso y lo abro por la mitad, marcando la misma abertura. Entonces nos va a quedar así. Aquí está la parte delantera y nos va a quedar forrada así por el lado revés. Aquí coincide la abertura de la ruana con la abertura del falso. Y ya teniendo entonces cortada nuestra ruana, en el próximo video vamos a armar. Para nuestra gorra vamos a hacer un rectángulo que va a tener el largo de la gorra, que son 25 centímetros la mitad, y el ancho de la gorra, que son 19 centímetros también la mitad. Entonces vamos a hacer un rectángulo que tenga 19 por 25 centímetros. Ya teniendo nuestro rectángulo, entonces vamos a hacernos aquí en este vértice y vamos a marcar 11 centímetros por esta línea y 11 centímetros hacia abajo. 11
y 11, y vamos a unir estos dos puntos con una curva, así. En la parte inferior del rectángulo vamos a entrar 4 centímetros y también vamos a unir este punto de los 11 con los 4 con una ligera curva, así. Nos ha quedado marcada la mitad de nuestra gorra del forro. Vamos a cortar y vamos a marcar forro, vamos a marcar la gorra del forro. Listo. Ahora vamos a hacer la gorra externa, que lleva un corte diferente. Entonces también vamos a hacer un rectángulo con la medida de 23 por este lado y por este lado 16 centímetros. 23 por 16 centímetros. Vamos a hacer el rectángulo. Teniendo nuestro rectángulo de 16 por 23 centímetros, vamos a hacernos aquí en este extremo, vamos a marcar 7 centímetros para acá, 7 centímetros por esta línea, y vamos a unir esos dos puntos con una curva de esta manera. En la parte inferior de nuestro rectángulo vamos a entrar 3 centímetros y medio aquí y vamos a subir 1 centímetro. Aquí desde este punto nos venimos en una ligera curva a encontrarnos aquí con este extremo del rectángulo, y por este lado unimos los 7 centímetros que bajamos con una ligera curva también hasta el centímetro que subimos, y así nos ha quedado lista nuestra gorra externa. Voy a cortar. Entonces así tenemos la mitad de nuestra gorra externa. Vamos a cortar dos tiras. Aquí las tengo ya marcadas, pero no tiene ninguna ciencia marcarlas y cortarlas. Es una tira que tiene, yo doblé mi papel así por la mitad, doblé mi papel y marqué por este lado 10 centímetros al ancho y 28 centímetros al largo. Sencillamente marcamos nuestra tira y la cortamos. Esta es parte de la gorra, ya les voy a explicar cómo va la gorra. Necesitamos otra tira, aquí la tengo marcada en mi papel, que tiene 6 centímetros de ancho, voy a marcarla, por 35 centímetros de largo. Aquí la tengo, 6 centímetros por 35. Cuando hablamos de cortar la gorra, yo les dije que es un poquito tediosa, pero es para que nos quede muy bonito el abrigo. Entonces les quiero mostrar. Esta tira que cortamos de 6 por 35 centímetros viene pegada aquí. Así, de esta manera. Y aquí va la otra tapa de nuestra gorra. Y esta que cortamos al ancho es una tira que viene así, que la podemos poner en peluche, la podemos poner, combinar, bueno, en fin, de diferentes maneras. Esta viene aquí en nuestra gorra.